Pues ya está la profe Gloria. Profe Gloria, ¿cómo ha ¿Lo estado? logró? ¿Cómo están? Bien, profesora. La profe, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? muy bien, Bien, profe. profesora. ¿Y usted cómo está? Se le cayó el celular a la profe. Estamos pensando movernos a Meet porque es que Teams, la profesora tiene problemas con Teams. Solo puede, solo puede ingresar desde el celular. ¿Profe, siguió allí? ¿Sí? ¿Ustedes me oyen? Sí, Sí, profe. profe. Vemos todo negro, pero la escuchamos. El teléfono y no lo encuentro. Se le cayó, Bien, profesora, puedan, el sigan, yo los celular. estoy No lo oyendo. encuentra Ay, a la reunión. Listo. Bueno, ¿Parto, Paulo? no Ah, puede no. ser que la profe se haya caído. Se cayó la profe. no, gracias a Dios, yo no fui. Ay, Dios mío. Ay, qué vergüenza. Ya, aquí estoy. La profe. Bueno, ustedes mandaron para allá un mensaje donde decían que ya habían unificado los datos, se habían vuelto Sí, a calcular todo. sí, profe, es que resulta que a raíz de las dudas que surgieron en nuestra última reunión de seguimiento, nosotros nos tocó que, digámoslo así, ahondar un poco más con referente a buscar la topología de toda la red Wi-Fi de las zonas de la alcaldía. Entonces allí conseguimos un dataset adicional donde pues el departamento que es el que hace, digámoslo así, la revisión técnica y el soporte técnico sobre esos access points, nos compartieron esa información. Entonces allí con Edier ya logramos identificar por qué era que cuando ustedes nos pidieron que le mostráramos el dataset pues, de las conexiones y se observaba doble conexión, nosotros y en la investigación encontramos que, por decir un ejemplo, la zona Wi-Fi del Parque del Ingenio tiene dos APs. Entonces, por eso se observa doble conexión de un mismo punto. Ahora, también revisando, tenemos en total 26 zonas Wi-Fi con dos APs, ¿cierto, Edier? ¿Ustedes están viendo la pantalla ahí? ¿Sí se compartió? No, yo lo estoy viendo a ustedes. No, yo ¿No? no estoy viendo lo que estás compartiendo, Edier. Ah, espérate, vuelvo a compartir a ver. Espérate. Pantalla completa. Pantalla uno. Ah, es que puse la que no era, listo. Me dicen, porfa. Sí, Sí, señor, ahí ya estamos viendo algo. ya estamos viendo el Vale, Excel. entonces nosotros tenemos, bueno, para sumarizar, nosotros habíamos quedado hace 15 días que teníamos estos datos duplicados por día. El objetivo o lo ideal, pues, o lo que debe ser, es que se tenga un registro de conexión y de uso de datos por día. Aquí está los días dobleteados, por decirlo así, porque uno pertenece a una AP y otro consumo pertenece a otro AP. Lo que nos decía, lo que decía el compañero Paulo, es que de todo el total de zonas Wi-Fi que nosotros tenemos, efectivamente, con la indagación que hicimos con la gente del DATIC, es precisamente porque tenemos 26 zonas Wi-Fi con dos access points. Por eso, en algunos datasets se ve pues esos días dobleteados. Ahora bien, tenemos una particularidad aquí que no a lo largo de ese periodo de tiempo no van a estar los dos APs
irradiando pues esa zona y reportando esa transferencia de datos, sino que muchas veces sigue solamente un access point, como pasa aquí en estos últimos días, que aquí sí vemos que no están, entre comillas, dobleteados estos datos, sino que, por ejemplo, 31 de enero, febrero, marzo, 31 de marzo, 30 de marzo, 29 de marzo, solamente hay un registro por día. Cuando en los primeros días sí hay 2 registros por día, pues porque pues hay 2 access points. Nosotros les escribimos ese correo pues con unas posibilidades para abordar este fenómeno, ¿no? Que el uno es sumarizar esta data para no manejarla dobleteada, sino como debe ser una data por día. Y la otra pues es dejarlo como está y colocar una variable que sea número de APs, como para que esa otra variable ejemplifique o explique el por qué este dataset tiene esos datos dobleteados, ¿no? Y Aclárame queríamos algo. consultarle esa posibilidad a ustedes. ¿La predicción que ustedes van a hacer es por access point o cuál es la unidad de su predicción de la salida? Nosotros seguimos pensando que debe ser por zona. Sí, lo Pero que pasa claro, es que se abre la es una posibilidad variable porque... que no estaba considerada inicialmente, porque aparentemente la zona tenía una sola información por día. Lo de agregar una variable adicional, yo no lo veo conveniente. Okay. No, eso nos va a servir y eso no le va a ayudar al modelo a manejar esos datos distintos. Yo quisiera, en ánimo de... o a promediar. Profesoras. Perdóneme, es que yo necesito ubicarme porque, claro, ese es el punto que todavía no lo logro entender bien. Vean. Hay una zona y en esa zona hay un access point o 2 access points. ¿Estamos? Exacto. Y eso sucede en todas las zonas. ¿En todas las zonas hay uno o hay 2? ¿O solo en algunas zonas? En algunas zonas hay 2, en En otra 26 zonas hay 2 access points y en el resto hay uno solo. Vale, pero nosotros lo que vamos a predecir es el flujo de datos, ¿cierto? El tráfico. El tráfico. Entonces, cuando hay 2 access points, pues me imagino que para encontrar el flujo de datos de la zona, pues hay que sumarlos. Y cuando hay uno solo, pues es uno solo. Porque lo que estamos trabajando es el flujo de datos. Entonces, si se ha pagado un access point, pues me imagino que todo el flujo irá por uno solo. Sí, exacto. Y cuando hay 2, pues se distribuirán. Profe, es que sí, precisamente ahí está el truco, porque cuando una zona tiene 2 access points y queda con uno después, no es que ese solo access point maneje toda la carga, sino que queda, digamos, con la mitad de carga. Digamos que esa zona queda afectada manejando solamente... Pero el tráfico es el tráfico. El tráfico es lo que sí se pudo movilizar. Que en la zona tuviera un potencial mayor, pero se apagó un access point, el tráfico es el que haya podido pasar por el access point que está funcionando. Aquí no tenemos que predecir el potencial, lo que pudiera, sino lo que efectivamente está circulando o lo que efectivamente va a circular. No vamos a entrar en la dificultad de predecir si el access point lo van a prender o no. Simplemente vamos a hacer la predicción del tráfico con el tráfico que hubo en esa zona en el tiempo anterior con los access points que haya habido disponibles. Esa sería como mi sugerencia, pero profe Diego, no sé si tú lo ves diferente. Claro, lo que sucede, lo que yo logro entender es que cuando hay un solo access point, hay zonas que quedan desatendidas y por lo tanto la cantidad de carga cae. Debido a que habría menos tráfico.
Exacto, pero no queda desatendida. La zona tiene por lo menos un access point, y si ese access point se cae, pues entonces el tráfico es cero, pero ahí está, o sea, esa es la realidad de esa zona en ese momento de tiempo. Y si tiene dos y se cae uno, pues no queda desatendida, simplemente lo único que va a poder moverse, pues son los datos que se puedan ir por el que sí está encendido. Pero lo que yo entiendo, solamente para que tengamos todo claro, es cuando hay cuando hay dos access points, entonces como cubre una zona más grande, digamos que pasan 100 unidades de información, de lo que sea. Sí. Pero cuando se muere uno, entonces hay zonas que ya el access point no alcanza y la cantidad que él puede canalizar ya no son 100, no es que todos se pasen para el uno, quedan 60, por ejemplo. 50 sí, claro, que él se hacía antes, más alguna cosita que coja, y eso inmediatamente, pues cada vez que se apaga un access point, pues la cantidad de información que puede recorrer se disminuye. En ese sentido, es lo que yo les entiendo a Edier y a Paulo. Correcto, profe, es así. A ver, llama a Santiago, porfa. Decirle que yo estoy en reunión, que no lo puedo atender. ¿Listo, profe? Sí, profe, así es como usted lo dice. Entonces, lo que dice Edier es, si uno dice cuántos access points hay, pues porque, claro, cuando hay un access point, uno sabe que baja, cuando hay dos access points sabemos que puede canalizar más trabajo. Es por eso que me imagino que proponen esa idea. Bueno, sí, nosotros lo pensamos porque de pronto alguien que no vea los access points, que no sabe que hay uno o dos access points, ve que en el tiempo el tráfico ha bajado, pero no sabe por qué. Llega a la conclusión, no, ha bajado porque hay menos personas. No, resulta que pues antes había dos access points y ahora solamente hay uno. A mí me parece que esa variable no fue parte del planteamiento y no deberíamos introducirla en este momento. La razón por la cual el tráfico haya disminuido no es nuestro problema. Nosotros lo que hacemos es la predicción con base en los datos anteriores. Si disminuyó el tráfico porque se salió de circulación un access point en el tiempo histórico que se analizó para hacer la predicción, pues esa es la razón, pero nosotros no tenemos que dar razones, nosotros hacemos la predicción. Y si fue porque los dos access points estaban disponibles, pero poquita gente conectó, pues igual, transparente para nosotros. Nosotros no vamos a explicar, nunca nos comprometimos a eso, por qué había subido o bajado el tráfico. Nosotros vamos a hacer una predicción con base en los datos históricos, que por supuesto se va a ver afectada si en el tiempo que nosotros no estamos analizando, por ejemplo, este mes agregan un access point en otros 50 puntos, y entonces ya van a tener un potencial, digamos, de tráfico mayor, pero en nuestros datos históricos solo tenían uno, pues por supuesto nosotros vamos a hacer la predicción con base en los datos históricos. Esa es, digamos, la realidad de trabajar con información histórica. Nosotros vamos a suponer que el sistema se está comportando en el futuro con la misma estructura que tenía en el pasado. De otro modo, pues las predicciones no se pueden hacer. Pero creo que esa variable extra que está apareciendo del número de access point, la podríamos o ignorar y seguir trabajando con una predicción por zona, o cambiarnos a hacer una predicción por access point. Si el modelo hace la predicción por access point, pues entonces tenemos que hacer un dataset por cada access point, que en algunos casos va a coincidir con el dataset que ya teníamos para la zona, y en otros casos pues va a corresponder a lo que haya específicamente para un access point en particular. Y lo que ustedes harían para hacer la predicción por zona es que una vez cada uno de los modelos de los access point asociados a una zona hacen su predicción, ustedes la suman y le entregan al usuario una predicción por zona. Eso es lo que se... Vale, pero lo que sucede es que si en los datos históricos, profe, hay una zona que una vez tuvo un access point y en otra, en los mismos datos históricos, luego hubo dos, luego hubo uno, luego hubo dos, entonces la predicción, ignorando la cantidad de access point, pues no va a ser muy precisa. Porque hay veces que han habido dos, otras veces han habido uno en sus datos históricos.
Pero es mi opinión, profe. Si usted considera, pues te digo. Ya, estamos por, seguimos que es por zonas. Lo que sucede es que también lo puede paso haber uno. Por ahí. Manejar. Estoy generando ideas simplemente, no estoy diciendo cómo se debe hacer. O sea, haciéndose un sumario de las cosas. Si yo tengo un access point, una zona Wi-Fi Parque del Ingenio, donde yo tengo allí 2 access point, en instancias de tiempo, los dos pueden estar trabajando y en algún momento, por algún problema técnico, el access point número 1 dejó de funcionar un tiempo y solamente siguió el access point número 2. Con referente a, por decir, si yo en vez de, o sea, yo podría darle manejo sumando todo ese tráfico, los kbytes que transmiten los dos access point o que transmite uno, sumar toda esa data de una misma zona Wi-Fi y manejarlo como una sola zona Wi-Fi, porque en últimas, pues aunque yo tengo 2 access point, eso hace parte de la misma zona Wi-Fi que es la que está instalada en físico en el Parque del Ingenio, por decir un ejemplo. Yo pensaría, como lo decía al comienzo el profe Diego, sumarizar lo que me da de tráfico en kbytes de cada zona donde tengo 2 access points. Y así sucesivamente hacerlo con el resto de 26 zonas. Y luego ya cuando tengamos acomodada toda esa información unificada, digámoslo así, porque yo pienso que como es una sola zona Wi-Fi que tiene 2 access points, pues el tráfico, sumarizarlo me parecería a mí que es una buena opción. Por lo que yo estoy jugando es a predecir tráfico con un historial. Sí, lo que pasa es que yo entiendo también el análisis que hace el profe Diego, que claro, se sumariza, pero al final, en las fechas finales, como falló un access point, se ve esa caída abrupta en el tiempo en el tráfico y no, como que no se tiene en cuenta esa particularidad, ¿no? De que se cayó pues a la mitad del tráfico, por poner un ejemplo, porque se cayó un access point. Entonces la predicción, pues les consultamos a ustedes. A mí me parecería que queda como patoja, por decirlo así. ¿Qué opinan, profesores? No sé la profe Gloria. La otra es como lo planteaba también la profe Gloria, dividirlo por access point. Es decir, el Parque del Ingenio tiene 2 access points, pues tocaría Parque del Ingenio access point 1, Parque del Ingenio access point 2. ¿Qué pueda, profe? Pues a mí me parece que la variable de salida sí depende de la access point. O sea, si es una función claro, ¿cómo calculo yo el tráfico? Pues sí, depende. Si hay un access point, tiene un valor, y si hay 2 access points, pues tiene otro valor, porque ambos contribuyen. O sea que hay una correlación entre los access points y la cantidad de tráfico que hay. Entonces, yo personalmente votaría con que o se haga por zona y access point, o se incluya la cantidad de access point que hay en la zona. De esa manera permite que cuando haya un solo, ¿cuántos access point? Uno, porque se quemó, por lo que haya sido. El modelo pueda darse cuenta de que cuando hay un solo access point, las condiciones, la cantidad de datos que transmite va a ser menor. Y cuando hay 2 access points, y si luego pone un 3, pues que no creo que tengamos históricamente 3, pues el modelo pueda darse cuenta de eso. Esa es como la manera en que yo lo veo. Sí, profe. No sé, pero la profe, díganos, ilumínenos, profe.
Hay que ilumínenos. No, yo en realidad creo que estamos de acuerdo, pero por algún motivo cuando decimos parece que nos estemos contradiciendo. Entonces prefiero no intervenir más, bien pues. Porque sí, hay otro camino, salomónico diría yo. Dividir cada zona en access point como sugirió la profe Gloria, y dejarlo, sí, por poner un ejemplo, Parque del Ingenio Access Point 1, Parque del Ingenio Access Point 2, y hacer ese modelo, pues, dependiendo del número de access point. Ahora, son 26 zonas con esta particularidad y las demás sí son más normalitas, por decirlo así, solamente tienen un access point. ¿Y cuántas zonas son las otras? Son 64 en total, profe, y la particularidad de 2 access point por zona son de 26. Una pregunta, esos access point donde hay 2, ¿qué tan frecuente es que uno esté caído? ¿Eso es una eventualidad o eso es algo permanente? Estoy pensando, si sacáramos el dataset del access point 1, ¿tendríamos datos en todo el rango de tiempo o serían ya unos datos muy poquitos del segundo o funcionan normal, digamos, los 2 access points? A nivel de que tengamos datos, o sea, que no sea que este estaba apagado hoy y mañana también y dentro de 8 días también y nunca produjo, sino por allá de vez en cuando. ¿Cómo es esa realidad ahí de los datos? Pues habría que Lo hacer, que hemos observado, pero mira que la particularidad que hemos observado es que sí, o sea, en el tiempo, ¿cómo es la pregunta, profe? ¿Qué tan Si frecuente es que se daña uno, un access point? ¿Tienen datos ¿qué, con qué las tan fechas frecuente de se daña un access point? Sería mirar por lo menos con el Parque del Ingenio, por decir un ejemplo, que tiene 2. En el año anterior, ¿cuántas veces disminuyó el tráfico a un solo access point, por decir un ejemplo? por ejemplo, aquí en este Parque del Ingenio, la vez que estuvo con un solo access point es más bien poca. Se puede ver acá, que fue solamente hasta acá. Desde febrero, de 2025 hasta marzo. O sea, 2 meses estuvo con un access point solamente, solo 2 meses. Todo el demás tiempo desde el principio de 2024, enero de 2024, estuvo con 2 access point y solamente estuvo con un access point en febrero y en marzo de 2025. Sí, la ausencia, miren, yo sí hay algo que quiero, porque sí entiendo la preocupación de Edia, porque siente que eso le va a quedar como mal hecha la predicción. Cualquier predicción, cualquiera que sea, se apoya en una hipótesis absolutamente fundamental, y es que el futuro se comporta igual que el pasado. Si el futuro no se comporta igual que el pasado, la predicción que hagamos con base en la experiencia, pues no va a ser útil, no va a ser ajustada. ¿Por qué? Pues porque ya está tratando de predecirse un contexto que no conocemos o que no está registrado en los datos históricos. Entonces, si aparecen nuevos access points, si desaparecen access points, ustedes no van a poder hacer una predicción precisa. Pero eso tampoco lo podría hacer un humano que estuviera, que se le pidiera hacer la misma predicción. Si el futuro es distinto al pasado, la predicción que se hace con base en el pasado no tiene manera, así la hace un computador, así sea una persona, de ser ajustada a la realidad. Entonces, digamos que mi invitación es a que no se sientan presionados a que ustedes van a tener que predecir sobre un número de access point que no saben cuál es. Pues básicamente porque es que ni que tuviéramos bola de cristal. Sí. Es con base en la información que hay. Con eso es que vamos a predecir. Dicho eso, a mí me parece
que lo que podría ser como más razonable es hacer un modelo por access point. Y al momento de hacerle la predicción al usuario, sumar las predicciones de los access point que correspondan a esa zona. ¿Para qué? Pues para mantener la promesa de que íbamos a hacer una predicción por zona. Pero que si estuvo un access point apagado, pues el tráfico es cero. En ese access point, en ese mes o en ese día, cero. ¿Por qué? Pues porque estaba dañado, no hubo tráfico por ahí. Ahora, si ustedes me dicen, no, es que esos access point, eso es un día sí, un día no, pero eso ustedes lo ven si ustedes separan los datos por access point. Ustedes ya los tienen separados por zona. Sería que miren cómo es la secuencia de datos, cómo es la serie de tiempo para un access point en particular, en vez de mirarlo para una zona en particular. Y creo, porque introducir la variable del número de access point a mí me parece desafortunado, porque entonces le vamos a tener que preguntar al usuario, nos van a tener que dar como entrada si esto es de un access point o si es de dos, y a mí me parece que esa variable pues no debería aparecer en el radar. Simplemente en esta zona, ¿cuál va a ser el tráfico el próximo día? Pues uno podría decir, mire, el tráfico esperado es de 50, 20 en el access point 1 y 30 en el access point 2. Punto. Y en una zona donde solo hay un access point, pues la predicción es que va a haber un tráfico de 8 y 8 en el único access point que hay. Creo que eso respondería como al proyecto que ustedes han planteado y sortearía este tema de los access point, que no es raro que no pase, que no lo teníamos inicialmente explícito, pero pues que al entender los datos nos dimos cuenta que eso también estaba afectando. Pero creo que no deberíamos preguntar cuántos access point hay, porque entonces luego cuando usemos el modelo, pues también tendríamos que meter esa variable. A mí me hace un poco de ruido, la verdad. Eso es como lo que en sumita podría sugerir. Eso sí. Ya me parece bien. ¿Vos qué pensás, Paulo? Sí, podemos trabajarlo así de esa manera para salir adelante. Sí, me parece buena idea, profe. Entonces vamos a dividirlo y vamos a hacer lo que dice la profe Gloria, mirar en el tiempo cómo se comporta cada access point en esas 26 zonas que ya tenemos identificadas. Ya sabemos que en las otras ya es solamente un access point. Y en otra zona donde pongan otro access point, pues ustedes van a seguir haciendo su predicción con uno, porque es que en la historia no había dos. ¿Sí me explico? Sí. Eso, lo que más me preocupa que estemos de acuerdo es en que eso no es culpa de nosotros. Es decir, nosotros vamos a hacer la mejor predicción que podemos con la historia que conocemos y vamos a proyectar esa historia al futuro, así eso es predecir. Es decir, bueno, este era el comportamiento antes, nosotros nos imaginamos que el futuro va a funcionar igual. Si agregan más access point, pues hay que volver a entrenar el modelo una vez haya información histórica con más access point. No podemos hacer como el milagro, sino... pero pues que ustedes no sientan que es que lo están haciendo mal o que es que, bueno, profe. Bien, me parece que esa es una buena solución por access point. Perfecto. Muchas gracias, profe. Nada, pues hacemos eso y seguimos en datos. Listo, perfecto. Listo. Profesores, muchas gracias por la asesoría. Por el tiempo, profesores. Bueno, muy bien. Nos vemos dentro de 15 días. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Igualmente, chao.